nacido en el barro extranjero del nido, el alma camina por el hielo prohibido, invierno sagrado que rompe la forma, la noche más larga es quien te transforma. Imaginemos por un instante nacer en un país del que no se conoce el idioma. Uf, angustioso. Totalmente. Las costumbres resultan extrañas, los gestos son incomprensibles y bueno, el verdadero drama no es ese. No, ¿qué va? Exacto. El verdadero drama es que ni siquiera se tiene conciencia de ser extranjero. Se asume que ese es el hogar legítimo y, por tanto, se llega a la conclusión de que hay algo profunda e inherentemente roto en el interior por no lograr encajar. Claro, la culpa recae en uno mismo. Tal cual. Es una sensación de asfixia que no se puede explicar con palabras. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy nuestra misión es desentrañar una de las cosmologías del alma más crudas, reales y transformadoras que existen. Así es. Y para ello no nos basamos en noticias de actualidad, sino en la sabiduría de los místicos, los tratados de alquimia interior, la tradición perenne y el gnosticismo. Y lo vamos a hacer a través de un mapa iniciático implacable que, por muy sorprendente que parezca, lleva siglos escondido a plena vista. Escondido bajo la forma de un cuento infantil, ¿sí? Exactamente, el patito feo. Fíjate que es una imagen durísima esa que planteas al principio y al mismo tiempo es la realidad cotidiana de innumerables almas. Esa sensación de extrañeza profunda, esa inadecuación constante que mencionas es la huella más auténtica de lo que en la tradición perenne llamamos el proceso de anamnesis. Anamnesis. Sí. Y para quien no esté familiarizado con el término, la anamnesis no es aprender algo nuevo, sino la recordación del origen. Es el alma recordando lo que siempre fue, mucho antes de perderse en el mundo material. A ver, es que solemos reducir la historia del patito feo a un relato moralista súper básico sobre la autoestima, ¿verdad? Sí, el típico mensaje de acéptate como eres y todo irá bien. Eso es. Pero cuando analizamos esto desde nuestra propia realización interior, nos damos cuenta de que es la autobiografía de cualquier buscador real. Lo que me fascina de este arquetipo frente a otros caminos iniciáticos es que aquí no hay conciencia inicial. Claro, esa es la gran diferencia. En otros procesos, pensemos en el viaje del héroe típico, el buscador cruza un umbral de manera deliberada. Hay un deseo de transformación, aparece un maestro, hay guías espirituales o encargos místicos. Hay una misión clara. Exacto. Aquí no. Aquí nos encontramos con una entidad que no sabe que está en un camino de evolución. No hay hadas madrinas que bajen a explicarle la situación. Madre mía, es que está completamente a ciegas. A ciegas total. Es el alma pura que atraviesa el desgarro de la existencia sin comprenderlo en absoluto, guiada únicamente por el peso de su propio sufrimiento, hasta que colisiona con su verdadera imagen. Y para comprender bien este viaje tenemos que ir al principio de todo, al momento mismo del nacimiento, porque ahí es donde esta extrañeza se hace, digamos, material. Tenemos a la pata incubando en el nido y hay un huevo diferente. Un huevo que desentona. Sí, es más grande, es gris y sobre todo tarda muchísimo más en eclosionar que el resto. Y ojo, porque ese detalle del tiempo de incubación es la clave de bóveda de toda la historia. Ese huevo diferente representa la chispa divina, lo que los antiguos gnósticos denominaban el pneuma. El elemento verdaderamente espiritual. Eso es. Y este pneuma ha encarnado en un orden material al que por su propia naturaleza no pertenece. Y esto es crucial, no estamos hablando de un error biológico. Ni de que el individuo tenga una falla psicológica o algo así. Para nada. Es una condición radical de extrañeza ontológica. El alma espiritual requiere un tiempo de incubación distinto, una maduración que los ritmos hiperacelerados y, utilitarios del mundo sencillamente no pueden forzar. El cisne no puede eclosionar en el tiempo del pato. Ya, claro. Pero, a ver, pongámonos en el lugar de ese pobre recién nacido. Si esa chispa divina, el pneuma, es algo tan superior y elevado, ¿por qué encarna en un lugar tan hostil de entrada? Es una buena pregunta. Es que, para cualquiera que lo analice, podría parecer un fallo de diseño cósmico, que el espíritu necesite un tiempo extra y encima sufra por ello desde el minuto 1.
Es una duda muy natural, pero no es un fallo de diseño. Es la fricción inevitable entre dos planos de existencia completamente distintos. El mundo material es denso, es rápido, está orientado a la supervivencia inmediata. Sí, a lo práctico. Exacto. En cambio, el plano del espíritu es expansivo y eterno. Cuando lo eterno entra en lo temporal, la maquinaria chirría, lógicamente. No es que el cosmos se haya equivocado, es que el alma ha descendido a la materia para experimentarla. Pero al hacerlo, queda sometida a las leyes de un corral que no comprende en absoluto su ritmo. Y vaya si el corral lo juzga inmediatamente. El entorno del corral opera exactamente como la caverna de Platón. Totalmente. Es el plano de las apariencias, de las sombras proyectadas en la pared, donde la realidad se organiza y se valora en base a categorías fijas y extremadamente estrechas de utilidad. Llegan los otros animales, la gallina o el gato, y le dicen, a ver, puedes poner huevos, puedes ronronear. Si no haces eso, no sirves para nada. Tal cual. Es como el mercado laboral actual, ¿no? Te piden 5 años de experiencia en un lenguaje de programación que se inventó hace 2. Y si no ronroneas exactamente como ellos quieren, pues a la calle. Es una analogía brutal y muy precisa. El corral es el mundo ordinario. Juzga el valor de cada ser según su capacidad de cumplir con las expectativas de la categoría a la que supuestamente pertenece, y excluye sin contemplaciones todo lo que no cabe en ese molde estrecho. Aquí quiero hacer una pausa, porque es muy fácil caer en un juicio moral desde nuestra perspectiva. Sí, cierto. Al ver cómo los patos, el gato o la gallina tratan al recién nacido, uno tiende a pensar que son seres crueles, que hay una maldad perversa en el corral. Pero, ¿realmente hay maldad? Esa es una distinción vital para no llenarnos de resentimiento. La respuesta es que no. No hay maldad intrínseca en el sentido de una perversidad consciente y calculada. Lo que hay es agnoia. Espera, para no perdernos en la terminología gnóstica, cuando dices agnoia, no estamos hablando de ser tonto o inculto, ¿verdad? No, para nada. Es más bien una especie de ceguera del sistema operativo. Exacto. Es una ceguera estructural, una ignorancia profunda del espíritu. El mundo ordinario es ciego a lo que trasciende su pequeña realidad. Juzga a la chispa divina con las herramientas equivocadas, porque, literalmente, no tiene la capacidad perceptiva para reconocer un origen superior. No ven más allá de lo evidente. Claro. La gallina juzga desde su mundo, y en su mundo, las cosas que no ponen huevos no tienen valor. Para un gato, el agua es algo que se bebe, no un medio para nadar con elegancia. No es una culpa, es la limitación ontológica de quien toma la apariencia por la realidad completa. Ya veo. La agnoia impide ver la luz cuando ésta no se presenta con la forma de las sombras ya conocidas. Claro. Y precisamente porque el corral no tiene el hardware necesario para ver el alma verdadera, la convivencia se vuelve una tortura. Es insostenible. Y esto fuerza un movimiento radical que me parece fascinante, que es el exilio voluntario. Un paso aterrador. Sí, porque el alma extranjera no es expulsada mediante un juicio formal, no la echan. Se va porque el peso de no encajar la asfixia. Para quien nos escuche, este exilio voluntario es ese momento aterrador en el que se deja un trabajo estable o un entorno familiar asfixiante, no porque se tenga un plan B brillante. Que va, el plan B no existe. Eso es. Se hace simplemente porque quedarse es morir por dentro, es saltar al vacío sin red. Y ese salto al vacío es el primer gran paso iniciático. Hay que entender por qué es tan importante irse. Al separarse del mundo que no la reconoce, el alma pierde el único espejo falso que tenía. Claro, el espejo del contraste. Exacto. Hasta ese momento, aunque fuera doloroso, el corral le daba una identidad por contraste. El alma podía decir, soy el pato que no sirve, soy el pato torpe. Había una estructura, ¿sabes? Sí, una definición, aunque fuera negativa. Al dejar el corral, el alma entra en un estado de desamparo absoluto, pero también de máxima apertura. Tela con esto. Es quedarte en la nada absoluta. No saber quién eres porque ya no tienes una pared contra la cual rebotar. Así es. El alma, que tiene una identidad sólida anclada en el mundo ordinario, no necesita preguntarse quién es en profundidad, simplemente cumple su rol. Esa pregunta existencial fundamental, el ¿qué soy?, solo surge de verdad cuando te quitan todas las respuestas prestadas. ¡Qué fuerte! Y justo ahí, en medio de ese vacío, antes de que llegue el rigor del invierno, ocurre algo sublime.
El primer temblor. El primer vislumbre. Sí. Estamos en otoño. Las hojas caen. La vida parece retirarse, y de pronto alza la vista y ve volar a una bandada de cisnes majestuosos hacia el sur. Y al verlos, siente una punzada, una emoción abrumadora que está a medio camino entre un dolor lacerante y un anhelo infinito. Es que ese instante lo cambia todo. En la filosofía antigua, especialmente en el neoplatonismo, Plotino habla extensamente de este fenómeno. Es el primer contacto del pneuma con la memoria de su propio origen. Antes de poder racionalizarlo. Mucho antes, es decir, mucho antes de que la mente racional pueda articularlo intelectualmente. El buscador no sabe qué son esas aves, ni siquiera sabe que pertenece a su misma especie, pero algo en su interior vibra al unísono. Es como, a ver si esta analogía sirve, es como ir caminando por una ciudad extranjera con una sensación de soledad absoluta y de repente, de una ventana abierta, escuchar un acorde musical de una canción de cuna que tocaban en la casa de tu infancia. Uf, qué buena imagen. No se recuerda la letra, no se sabe quién la toca, pero ese simple acorde desarma por completo y hace llorar sin saber por qué. Porque resuena con algo que estaba enterrado en lo más profundo del ser. Es una analogía perfecta, de verdad. Ese acorde es la resonancia de la propia frecuencia vibratoria. Es un vislumbre que transforma el alma para siempre. Aunque el recuerdo siga velado por la amnesia del nacimiento, esa visión inaugura una etapa nueva. Sostiene una promesa invisible, la de que existe algo más grande, y se siente devoción por ello. Claro, pero esa punzada otoñal al ver a los cisnes es un arma de doble filo. Te despierta, sí, pero también te arruina el corral para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Exacto. Ya no se puede fingir ser un pato y conformarse con picotear el barro. Y eso nos lleva irremediablemente al momento más aterrador y crucial del viaje. Porque antes de que el alma pueda unirse a ese vuelo musical, tiene que ser purgada. Y así llegamos al núcleo emocional de todo el proceso, el invierno crudo, la noche oscura. El invierno. Aquí es donde la cosmología se vuelve verdaderamente abismal y donde muchos se pierden. Fíjate, el alma queda literalmente congelada en el hielo del estanque. Atrapada. Completamente atrapada. Es incapaz de salvarse a sí misma. Está paralizada, a merced de fuerzas incontrolables, en una soledad y un frío absolutos. Lo que me fascina es cómo este estado de congelación refleja fielmente lo que los místicos han intentado describir durante siglos. Totalmente. Hay un puente directo entre este hielo devorador de Andersen y la noche oscura del alma, descrita por San Juan de la Cruz. Es un estado de sequedad total, una aparente ausencia de cualquier principio superior o divino. Como si te hubieran desenchufado. Tal cual. El alma siente que ha sido abandonada por aquello mismo que vislumbró en otoño, que no puede avanzar, que sus propios esfuerzos no sirven absolutamente de nada frente a la inmensidad del frío. Pero aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Quien escuche esto y haya pasado por una crisis vital profunda, una depresión o una pérdida de sentido masiva, podría plantearse una duda legítima. ¿Era estrictamente necesario tanto sufrimiento continuo? Entiendo por dónde vas. Es que pareciera que hay un sadismo cósmico en dejar al protagonista congelado durante meses. ¿Por qué este invierno tiene que ser tan implacablemente largo? Es la gran pregunta, sin duda. Y es fundamental entender la mecánica detrás de esto. La tradición perenne es muy clara en este punto. Este sufrimiento sostenido no es un castigo externo. No hay una entidad sádica enviando frío para enseñar una lección, ni mucho menos. Vale. El sufrimiento es la fricción natural de habitar un plano denso. ¿Y por qué dura tanto? Porque el invierno dura exactamente lo necesario para reducir al alma a su estado esencial. Como en los procesos de la alquimia. Exactamente como en la alquimia. Es la fase del nigredo, el oscurecimiento y la disolución de la materia prima. Pensemos en cómo funciona la hipotermia en el cuerpo humano. Cuando el frío es extremo, el cuerpo retira la sangre de las extremidades y la concentra en los órganos vitales centrales para asegurar la supervivencia. ¿Qué comparación más buena? Pues el alma, bajo el hielo de la noche oscura, hace lo mismo. El invierno congela y destruye todas las máscaras, todas las falsas identidades, el deseo de complacer, las necesidades de aprobación que el alma adoptó intentando encajar en el corral. Ya no hay energía para sostener tonterías. Ya. El hielo no puede destruir el pneuma, la chispa divina, es indestructible, pero destruye sin piedad todo lo que impedía ver la verdadera naturaleza. Madre mía.
O sea que el invierno te quita las extremidades sociales para salvar el núcleo vital, te despoja de lo superficial para que lo real pueda sostenerse por sí mismo. Entendido así, el sufrimiento adquiere un sentido arquitectónico increíble. Exacto, no es gratuito. Y una vez que ese falso yo se ha resquebrajado bajo el rigor de la noche oscura y solo queda lo auténtico, llega por fin el deshielo, llega la primavera. El alma, exhausta pero purificada, libre de ilusiones, se acerca al estanque a beber. Y ahí, por fin, ocurre la anagnórisis, el reconocimiento. El momento cumbre. Y nota cómo ocurre. Fíjate en el mecanismo. Porque no es un gurú iluminado que baja de una montaña a decirle quién es. No hay un diploma ni una voz estruendosa cayendo del cielo. Es todo mucho más íntimo. Es el encuentro en solitario y en completo silencio con la propia imagen en el espejo del agua. El buscador descubre que no se convierte en cisne por haber sufrido. Descubre que siempre lo fue. Recupera su memoria interna. Espera, me acaba de venir a la cabeza algo brutal con esto del espejo. A ver. Hace poco analizábamos la figura de Blancanieves y la reina malvada, y hablábamos del espejo. El espejo de la madrastra era pura validación del ego, un artefacto construido para la comparación constante. ¿Quién es la más bella del reino? Sí, el espejo del ego. Eso es. Es el ego exigiendo un rango, exigiendo validación externa, queriendo aplastar a los demás. Pero este estanque es completamente distinto. Una distinción magistral, de verdad que sí. El espejo de la reina busca establecer una jerarquía ilusoria. Claro. Pero el estanque es un espejo de la naturaleza, no manipulable, y el alma que se asoma a beber de él no pregunta si es el mejor cisne, ni siquiera busca saber si es bella. No le importa nada de eso. Nada. Después de haber sido triturada por el invierno, el alma solo ruega por una respuesta a la pregunta más primaria, más desesperada de todas. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Uf. Y el agua responde devolviendo la imagen inalterada del ser. Esa diferencia abismal entre buscar comparación y buscar reconocimiento puro es la marca definitiva del alma madura que ha sobrevivido a la noche oscura. Totalmente. Ya no compite con el corral. Y justo después de este reconocimiento íntimo en el estanque, ocurre el encuentro. La llegada de los otros cisnes. El clímax absoluto. Y menuda llegada, además, sin fanfarrias, sin interrogatorios. No le piden explicaciones de dónde ha estado. O lo que el sufismo describe como la umba del corazón. Es el encuentro con la familia del origen. Me sobrecoge esa imagen. De verdad. La familia del origen rodeando al que acaba de recordar quién es. No se necesitan palabras, no hay que justificar por qué se estuvo tanto tiempo en el corral, ni explicar las cicatrices del hielo. Solo hay una resonancia compartida. Una presencia conjunta operando en el mismo nivel vibratorio, sí. El alivio inmenso de estar, por fin, con quienes hablan tu misma frecuencia. Es el reposo del alma que finalmente sabe que está en casa. Operan en el mismo lenguaje silencioso de la verdad. La agitación sencillamente cesa. Es de una belleza inabarcable. Pero, tras este reconocimiento majestuoso, creo que es vital, y también un acto de profunda compasión, entender las implicaciones de esta cosmología para las realidades que aún siguen atrapadas en el frío. Sí, es importante hablar de esto. Porque, seamos honestos, no todas las historias parecen llegar a la primavera con la misma rapidez. Hay inviernos que parecen eternos. Es un punto de suma importancia. Y la tradición gnóstica es muy realista en esto, no endulza la píldora. En la escala cósmica de la evolución de la consciencia, no todas las almas llegan al estanque en su primer invierno. Muchas quedan atrapadas bajo el hielo y requieren de ritmos más extensos, de más existencias, de mucho más tiempo de incubación y fricción. O sea que el invierno de algunos es mucho, mucho más largo. Sí, y esto hay que entenderlo bien, no es una condena, no es que el cosmos haya fallado o que esa alma sea defectuosa y no tenga salvación. No hay un castigo detrás. Exacto, no hay castigo, es simplemente el ritmo extenso, solemne y misterioso de la evolución del espíritu. El dolor actual de no saber quién se es, de sentir que se habita en el corral equivocado y que nada tiene sentido, no significa un fracaso, solo significa que el invierno aún está haciendo su trabajo de reducción. La cáscara, esa identidad prestada de la que hablábamos, aún está siendo disuelta por el hielo. Y esa advertencia transforma por completo la forma en que se mira el propio sufrimiento. Tomando esta revelación asombrosa, me gustaría lanzar un pensamiento para la mente curiosa, para cada persona que transita hoy por los propios inviernos. Invita a cuestionar los corrales en los que se habita en la actualidad. Una reflexión muy necesaria.
¿Qué sistemas de referencia, qué estructuras corporativas, qué entornos sociales o familiares están utilizando para definirse y que en realidad solo están asfixiando la verdadera naturaleza? ¿Cuántas veces se asume la métrica de la gallina, sintiendo profunda inutilidad por no saber ronronear o poner huevos, cuando en realidad el diseño interno está hecho para cruzar continentes enteros volando? Es tremendo darse cuenta de eso. Y en medio de ese frío paralizante, ¿qué esencia inquebrantable permanece intacta bajo todas esas capas de hielo actual? Son las preguntas que tarde o temprano desvelan al alma y la empujan hacia el estanque. Hemos volado con el cisne de regreso a su origen, pero aún nos queda un umbral, el más denso y quizá el más peligroso de todos. Así es. En nuestro próximo encuentro cerraremos esta serie con el relato que nos lleva al corazón del bosque devorador, Hansel y Gretel. Veremos cómo el alma debe aprender a enfrentar la tentación de la casa de dulce para no ser consumida por el pasado y encontrar, por fin, el camino de regreso a casa. El cisne no aparece en el momento del reconocimiento. Siempre estuvo ahí. El invierno solo quitó lo que no era real. Nos vemos en el último umbral, Hansel y Gretel.